Continuamos en Conexión B Análisis, entrevista. Vamos a hablar como cada lunes de derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de las minorías en nuestra sección Alguien como tú, con nuestra buena amiga Gladys Pérez Maldonado. Adelante, Gladys, muy buenas tardes. Hola, Jorge Luis, buenas tardes y a todos los que nos escuchan esta tarde de lunes lluviosa en el puerto de Veracruz. Pues nos encontramos en la conmemoración de los 212 años del inicio de la Guerra de Independencia con el grito del padre Miguel Hidalgo y Costilla. En esta emisión tenemos en Alguien como tú la firme intención de rendir un decoroso homenaje a aquellas mujeres que con valentía y por convicción propia, enfrentando el peligro que significaba, dejaron la tranquilidad de sus hogares para abocarse a la lucha de la independencia en calidad de enfermeras, cocineras, espías, ocultando a los insurgentes perseguidos, siendo informantes, guías en el camino, que además transportaban armas o correos de manera clandestina y hasta haciendo las veces de soldaderas. Desafortunadamente, muchas de estas mujeres de la historia, a través de esta historia, no tienen rostro, han estado desdibujadas, pues en los relatos del movimiento, que en su mayoría son escritos por hombres, ha quedado invisible su participación, que sin ella el sostenimiento exitoso de la guerra independentista por 11 largos años habría sido imposible, Jorge Luis. Tenemos muchas mujeres relevantes y muy conocidas, por mencionar a doña Josefa Ortiz de Domínguez, que fue iniciadora del movimiento independiente, a doña Leona Vicario, que dejó una situación económica bastante pudiente para aquella época y que se lanzó a luchar en contra del yugo que significaba la colonia española en nuestro país, a Mariana Rodríguez del Toro, a Rita Pérez Moreno, a María Josefa Marmolejo y muchas más que pueden ser consultadas en la colaboración semanal que es publicada por Conexión NB Noticias. Jorge Luis. Sí, Gladys, qué bueno que traes a colación este dato, porque precisamente leyendo tu columna en NB Noticias, Alguien como tú, hacía yo esta reflexión, y si no es nada más que tenemos el dato de la corregidora y de Leona Vicario, pues prácticamente pasan inadvertidas otras figuras femeninas en la independencia. Probablemente, no digo probablemente, están y fueron muchas y muy destacadas. Lo que digo es que no las registran, por ejemplo, los libros de texto oficiales desde tiempo atrás, no estoy hablando en los actuales, pero no se les da el punto del valor y de destacar estas pues personajes, todas estas mujeres que tuvieron pues papeles fundamentales y que, como bien lo dices, pues son rostros anónimos que estuvieron ahí, pero que nadie las conoce, y es importante destacar el trabajo de las que se puedan todavía conocer algo que hicieron con relación a este punto, Gladys. Efectivamente, Jorge Luis, es una desfortuna que cada año, alrededor de estas fechas, se haga mención de ellas en las redes sociales, a través de mujeres, a través de portales de movimientos feministas, en donde se mencionan mujeres como Luisa Martínez, quien fue fusilada en Michoacán, al haber sido hecha prisionera por los españoles, por la colonia, y que al momento en que iba a ser fusilada, cuando ya le tocó su turno, ella gritó: como mexicana tengo derecho a defender a mi patria, y después cayó abatida por las balas que le fueron enviadas por los españoles. Entonces, muchas mujeres como ellas, valientes, que dejaron a sus familias, que dejaron la comodidad de su hogar y que se fueron al campo de la batalla para defender una causa común, haciendo equipo con los hombres, cuando
pues sabemos muy bien que en aquella época, como todavía estamos muchas veces invisibilizadas, las mujeres pues no eran tomadas en consideración. Yo creo que este movimiento y esta presencia de la mujer en la vida pública ahora ha cambiado un poco con la lucha feminista. La podemos comparar con esa lucha que aquellas mujeres en la época de la independencia pues se enfrentaron valientemente, algunas haciéndose pasar como hombres, disfrazadas como hombres, y que cuando las descubrían, bueno, pues las apresaban o las repelían de la misma movimiento de independencia, porque pues eran mujeres y no podían estar en ese lugar, ¿verdad? Y habían estado encubiertas. Se han logrado muchas cosas a partir de entonces, se han logrado muchas cosas, sin embargo, la mujer mexicana sigue enfrentando una batalla, ya no de independencia en contra de otro país que nos tenga subyugado, sino del yugo que nos tiene el patriarcado aún en nuestra sociedad, Jorge Luis. Pues seguirán en la lucha todavía porque pues el camino es largo, Gladys. Bastante creo que ya se ha podido lograr en esta equidad de género. No quiero decir que ya todo, ni mucho menos, al contrario, por eso digo que todavía tienen mucha labor que hacer, pero creo que algo sí ya se ha logrado en muchos aspectos y sobre todo en muchos ámbitos. Efectivamente, Jorge Luis, y quiero hacer mención de una cita de Luz Espinosa, historiadora, en donde señala y a la letra dice: la historia de México está llena de mujeres que se han atrevido a dar el primer paso para que sus iguales sigan avanzando y rompan los esquemas impuestos generación tras generación. Son las rebeldes quienes amplían las fronteras de los derechos, son ellas quienes borran día a día las diferencias de género y quienes saben que para tener el poder hay que tomarlo. Y ese es el ejemplo que nos han dado las mujeres que intervinieron en la lucha de la independencia, que el poder hay que tomarlo y hay que luchar por nuestros derechos. Ellas en su momento lucharon por la libertad de un yugo colonial. Ahora nosotros luchamos por otros tipos de libertades, de vivir libres de violencia, de vivir libres de discriminación y que nos den una igualdad respecto de los demás en una sociedad aparentemente igualitaria, Jorge Luis. No, pues qué texto que nos citas, Gladys. Realmente vale la pena pues desgajarlo, analizarlo a fondo, poderlo reflexionar y sobre todo, pues tanto mujeres, pero también hombres que apoyan esta equidad de género, pues seguir haciendo esta lucha, abriendo camino para que aún más se puedan ir consiguiendo estas libertades, pero sobre todo las condiciones igualitarias entre ambos sexos. Creo que esa es parte fundamental y sobre todo uno de los principales objetivos que buscan con esta carrera, Gladys. Efectivamente, José Luis, debemos de seguir en la lucha, debemos de meternos un poco en la historia, porque las mujeres y la lucha feminista es historicidad, y si no nos vamos a la historia no la podemos entender. Que vivan las mujeres mexicanas que hicieron patria y todas aquellas mujeres que seguimos luchando por nuestros derechos. Claro que sí, Gladys. Pues como siempre, muchísimas gracias por la sección de los lunes. Vamos a seguir contigo la próxima semana. Muchísimas gracias, Jorge Luis, por la oportunidad de la participación y les deseo una excelente semana a todos nuestros radioescuchas y a la cabina. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Claro que sí. Gracias a Gladys Pérez Maldonado en nuestra sección Alguien como tú.